El día de ayer, 8 exministros de Economía enviaron una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, expresándoles su preocupación por los cambios legislativos en materia de pensiones y además en perspectivas de reforma. Ellos indican que este no es el momento para estos planteamientos y que la responsabilidad pues debería asumirla el próximo gobierno. Vamos a conversar con uno de los exministros de Economía que firmó este documento. David Tuesta, lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Karen, ¿cómo estás? Un placer. Bien, bueno, explíquenos un poco el cuerpo de la carta, que ha sido bastante clara y un poco extensa, donde la expresión de los exministros ha sido la misma. Han coincidido en que este no es el momento para hablar de una reforma en el sistema de pensiones, por ejemplo, y que debería pasarse el asunto a la próxima gestión, teniendo en cuenta que este es un periodo corto nomás, de transición de 8 meses. ¿Cuál era la intención o qué es lo que estaban buscando para dirigir esta carta justamente a la titular de la mesa directiva? Mira, Karen, lo que buscamos era, en primer lugar, trasladar respetuosamente al Congreso, a través de su presidenta, Sí. aspectos que nos preocupan desde el ámbito legislativo en el tema de pensiones que se han venido desarrollando en el último año. Ajá. Y que no solamente afectan al tema pensionario propiamente dicho, sino al tema económico y la visión de largo plazo que tiene el país. Entonces, es eso lo primero que queremos manifestar, es decir, la experiencia que hemos tenido diferentes ministros de Economía en 3 quinquenios, donde el objetivo ha estado orientado a este aspecto, que además la estabilidad ha permitido un crecimiento económico no observado en otras épocas y además una disminución importante en los niveles de pobreza en el país. Entonces, queríamos subrayar que es importante mantener siempre eso como eje central en cualquier intención de legislación que uno quiera desarrollar. En segundo lugar, lo que veíamos era que los proyectos y leyes aprobadas que se han estado dando pues no van en esa vía. La devolución de los fondos, digamos, el acceso temprano a los fondos privados de las AFP va a desaparecer 4 puntos del Producto Bruto Interno del total de activos que se tenía acumulado y que permitía financiamiento a empresas y familias y crecimiento económico. Va a dejar a 4 millones de afiliados con sus cuentas en cero. Por otro lado está la aprobación de la ley de la devolución de aportes de la ONP, que es anticonstitucional y además de implicar un serio golpe, de golpe además al presupuesto fiscal. Entonces son ya aspectos que te dicen que nos estamos alejando de esa prudencia que diferentes ministros y diferentes perspectivas de gobierno vinieron llevando y tenían como punto denominador esto. Entonces, dicho todo esto, decíamos, oye, y además tenemos el tema político, y faltan 4 meses para elecciones, faltan 8 meses para que cambie el presidente. Exactamente, y estamos ahora vemos que todo el escenario está confrontado, ¿no? Donde no nos entendemos en unos y otros. Viendo que es una reforma tan sensible, lo responsable, desde nuestro modesto parecer, es, miren, dejar este trabajo al siguiente gobierno. Dejar el trabajo al siguiente gobierno significa que se dé la posibilidad de seguir planteándolo, de seguir insistiendo en que esto se logre, o con la finalidad de que se enzanje la idea de llevar a cabo esta reforma en el sistema de pensiones, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, ¿no? Todas las consecuencias que esto generaría, porque si vamos a alargar la discusión y mantener tensa a la población e incluso desinformada respecto a que sí, ustedes necesitan ese dinero porque es su dinero, el fondo de las ONP, cuando no se está tomando en cuenta todo lo que usted acaba de mencionar y además que los perjudicados van a ser los jubilados del futuro, entonces el tema, la tensión, la preocupación, la incertidumbre puede dilatarse, sabrá Dios por cuánto tiempo más. Ese es el punto. El problema de la ONP es, en términos de justicia, es real, ¿no? Cuando se compara sobre todo que personas con similares características, en muchos casos de los que están en la ONP, cuando han estado en la AFP han podido tener acceso a esa liquidez. Entonces, definitivamente esto se percibe como una situación de injusticia. Y hay que buscar, evidentemente, intentar dar algún tipo de ayuda a los afiliados de la ONP,
Y la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, hizo una propuesta que quizás, digamos, en el ámbito político pudo haber sido, pues, mejorable, ¿no? En términos de repente, de que el bono que se pensaba repartir fuera un poco más alto, no lo sé, algún tipo de esquema que uno pudiera llegar en consenso, pero lo que hemos visto es que el Congreso ha considerado ir a la situación más extrema, ¿no? De devolver este UIT, 4.300 soles, Sí. y con todo el impacto fiscal que significa, y dejando de lado, digamos, el tema constitucional por un tema de justicia. Yo creo que ahí está la principal diferencia, ¿no? Entonces, dado que la ley está dada ya, y ahora pues hemos entrado lamentablemente a una situación en el ámbito de la política complicada, porque el Estado tiene que hacer, el gobierno tiene que hacer su deber, es decir, hacer la denuncia al Tribunal Constitucional. De hecho, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ya lo anunció. Y bueno, veamos ahora qué sucede, ¿no? Es difícil saber qué puede, ante las circunstancias que se han generado, qué es lo que se pueda trabajar, ¿no? Claro, porque cuando se habla de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo tanto está interviniendo en un terreno que no debería, parece que esto no les asienta bien, ¿no? Entonces Así es. van a insistir en esta posición. Mientras Sí, tanto, ¿los afiliados qué? ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Miren, el ministro Mendoza lo dijo claramente, ¿no? No hay que ser un gran letrado para darse cuenta que la norma es anticonstitucional. O sea, eso es evidente. Entonces, somete definitivamente a que esto se vaya a negar. Seguramente se va a calendarizar y se va a empezar a repartir algo. Quizás la norma quede ahí, fíjese usted, o sea, de repente se calendariza, se empieza a hacer algunas entregas y luego se suspende, porque el Tribunal Constitucional con alta probabilidad va a señalar ello, ¿no? Entonces, pero ya estamos entrando en una figura compleja, ¿no? Porque Claro. esto no va a ser evidentemente del gusto, ¿no? Sí. De parte de la población, ¿no? Entonces, ya esto entra a un ámbito que ya, particularmente a mí, como visión de economista, se escapa un poco, ¿no? Esto ya está en el ámbito político y va a terminar lamentablemente tensando más la situación. Y en paralelo usted tiene una reforma que quiere mirar a largo plazo. Entonces, con todo esto detrás, es justamente, ya vamos al otro tema, el proceso de reforma por parte del Congreso debería, pues, tener en consideración esta circunstancia. Y no estoy diciendo, y los ministros en la carta tampoco están diciendo que no se haga reforma. De hecho, en uno de los párrafos de la carta, y yo particularmente en otros momentos, hemos diagnosticado que se requiere una reforma de pensiones. Pero es un tema que requiere amplio debate social, y no solamente se puede estar hablando de pensiones específicamente, sino hay que hablar de todos los impactos relacionados en el mercado laboral, aspectos tributarios, impactos sobre el sistema financiero, pobreza, finanzas públicas. Efectivamente, es un tema complejo y además, para redondear el asunto, hay diferentes visiones de reforma. Entonces, y cada uno tiene su punto de vista y su razón. Entonces hay que intentar buscar el consenso, y eso requiere tiempo. Exacto, y como usted bien dice, esto es un tema de amplio debate, ¿no? Y ahorita, en el poco tiempo que quedan, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones, el cambio de gobierno, atender la pandemia, se habla de una segunda ola, son temas mucho más urgentes, la verdad, en los que debería ahora mismo estar enfocado este gobierno de transición, ¿no? Entonces se necesitaría más tiempo y poder dialogar más sobre las diferentes aristas que se pueden plantear en este tema. Sobre la carta, ¿le ha respondido, ha respondido la presidenta del Congreso? No, mire, la carta tampoco persigue una respuesta. Persigue, sobre todo, es una carta de reflexión. Hemos planteado respetuosamente los puntos. Hemos saludado, digamos, que lo que no se puede negar, ¿no? Buenas intenciones que hay en tratar de solucionar el problema de colectivos vulnerables, la necesidad de pensiones, ¿no? Pero básicamente llamamos subrayamos, ¿no? Por nuestra experiencia y por lo que hemos visto, que tengan en cuenta el escenario, lo que ya se ha hecho y el escenario complejo en que nos encontramos, ¿no? Es potestad, evidentemente, del Congreso. Un mensaje de reflexión, ¿no? Claro, que tiene la majestad del Congreso, pero justamente ese gran poder que tiene implica una gran responsabilidad. Exacto.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Siempre es interesante conversar con usted. Gracias, Caterina, igualmente. Hasta la próxima. Buen día.